Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Nos da muchísimo gusto encontrarnos hoy nuevamente en esta serie de webinarios que organizamos desde la sección de Otros Saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA. Yo soy Mariana Mora, yo soy integrante del Consejo de Otros Saberes y hoy tengo el honor de darles la bienvenida y explicarles brevemente en qué consiste esta serie de webinarios, que es una iniciativa que se llama Diálogos de Saberes en tiempos de pandemia. Una serie de webinarios que iniciamos ya casi hace 2 años, a inicios de la pandemia, bueno, como hace un año y medio, cuando nos vimos como profesoras, como académicas, como activistas, con mucha frustración ante el distanciamiento social que pareciera que estuviera también fragmentando los lazos y las alianzas políticas en las luchas en nuestro hemisferio. Entonces tomamos esta iniciativa para poder tejer puentes entre distintas luchas sociales y recalcar los desafíos y también nuevas posibilidades que están surgiendo desde movimientos sociales en distintas latitudes de la Via Yala o de América Latina en estos tiempos de pandemia. Entonces, con este webinario de hoy damos la bienvenida y el arranque a la segunda temporada de estos webinarios. Hoy con el placer de escuchar a activistas, académicos, intelectuales que respeto y admiro muchísimo con esta temática de racismo y antirracismos en las Américas, retos frente a la pandemia. Va a moderar Joali Rodríguez, que es profesora de Lake Forest College. Entonces le voy a dar la palabra ahora para presentar a las y los les ponentes e iniciar aquí esta conversación. Gracias, Mariana. Y como dijiste, estamos muy emocionados de volver a estar aquí. Nos vimos el año pasado virtualmente y como poco antes de la transmisión en vivo decíamos que ojalá esto fuera en vivo. Estaría muy lindo. Ojalá pronto haya la oportunidad. Y bueno, entonces, bueno, la dinámica va a ser que vamos a hacer rondas de preguntas, igual que la vez pasada, el año pasado. Pregunta y luego cada uno de ustedes puede responder 5 a 10 minutos y bueno, que vaya fluyendo la conversación. Entonces, primero me gustaría presentar a cada ponente y que, como dijo Mariana, nos sentimos muy honrados de estar en conversación. Eh, Mara Viveros Vigoya es doctora en antropología, profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Antropología y la Escuela de Estudios de Género, de la que ha sido directora en 2 ocasiones. Ha sido miembro del School of Social Science del Institute for Advanced Studies en Princeton de 2014 a 2015 y presidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA de 2019 a 2020. Sus áreas de interés actuales son las clases medias negras en Colombia, las ideologías y prácticas antirracistas y las intersecciones entre clase, género, sexualidad y raza en la dinámica social latinoamericana. Es autora de El oxímoron de las clases medias negras, movilidad social e interseccionalidad en Colombia, publicado en Guadalajara por Calas, Universidad de Guadalajara, y Los colores de la masculinidad. Le couleur de la masculinité, París, en 2018, y editora de Black Feminism, Critical Theory, Violence and Racism, conversaciones entre Angela Davis y Gina Dennett, publicado en 2019. Eh, Bienvenida, Mara, y un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Sí. También tenemos a Tito Millán Alayón, doctor de Estudios e Intervención Feministas de la UNICACH, Chiapas, México, historiador, activista, feminista afrocubane, gorde, fantástico, transno-binarie, áreas de investigación, estudios afro-latinoamericanos, estudios afro-caribeños, feminismos negros, estudios queer y trans afrodiaspóricos. Actualmente es miembro del grupo GT Feminismos, Género y Memorias de Claxo y del colectivo Coopera. Bienvenido, Tito. Y finalmente tenemos a Pablo Millalén Lepín,
Es parte del LOF, Comunidad Mapuche Mañuco, comuna de Galvarino en Gualmapu, actual sur de Chile. También integra el Centro de Estudios e Investigaciones Comunidad de Historia Mapuche. Estudió Trabajo Social y una maestría en Políticas Públicas en 2015 por la Universidad de Santiago de Chile. Fue becario del Programa de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Universidad de Deusto en 2016. Actualmente es estudiante de doctorado en estudios latinoamericanos en el Instituto Teresa Lozano Long de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Texas en Austin. Bienvenido, Pablo. Hola, gracias. Pues entonces ya vamos de lleno, ya que sabemos que estamos aquí pues con grandes pensadores, activistas y en general que va a ser una gran conversación. Pues me gustaría comenzar con esta pregunta. Y claro, esto situando lo que ahora a un año de la pandemia que se sigue expandiendo, que siguen pasando nuevas pues opresiones, pero a la vez nuevas resistencias y nuevas alianzas. ¿Cuáles son las expresiones de racismo estructural en los distintos contextos de las Américas? Si quisiera comenzar, Mara. Creo que no te escuchamos. Perdona. Ahora ya. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí ¿Ya te me escuchamos. escucha? Qué Gracias. pena. Entonces, gracias por la presentación y por la introducción. Pues yo creo que para abrir la presentación siempre es importante entender lo del racismo estructural y diferenciarlo de la discriminación racial, porque cada vez que hablamos de racismo pensamos que es igual que discriminación racial. Entonces, creo que vale la pena siempre insistir en que el racismo es estructural justamente porque estructura el sistema de poder. En ese sentido, el capitalismo necesita del racismo estructural también para reproducirse. Entonces, si entendemos el racismo estructural en el marco de una matriz de opresión que vincula capitalismo, racismo y patriarcado, digamos, la situación se vuelve más compleja. Entonces, quiero decir, este racismo no se trata de eventos puntuales que sean más o menos violentos, tampoco se trata, es decir, se trata fundamentalmente de situaciones que expresan poder y privilegio de un grupo sobre otro, y que ese privilegio y superioridad se fundan en lo que llamaríamos la raza, como construcción social. También me parece importante decir que el racismo estructural hace parte de la cultura de privilegio, que es una cultura que naturaliza las desigualdades, que lo que hace es también inferiorizar un grupo en beneficio de otro y que reproduce estos comportamientos. Y en el caso de América Latina, como ya lo dije, este racismo estructural tiene una raíz, digamos, colonial. Esto es importante. Pero ¿cómo se traduce? Se traduce en esa persistente desigualdad y como efectos concretos en términos, porque vamos a hablar de salud también. Eso tiene que ver con mayores tasas de mortalidad infantil, con necesidades básicas insatisfechas, con las peores condiciones de vida, menor acceso a la educación, al empleo, a los servicios sociales, a la vivienda y a la salud para las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la región. Entonces también es impresionante que incluso en Uruguay, que es un país donde supuestamente es el menos desigual de América Latina, también persiste esa brecha étnico-racial fuerte. Y finalmente se expresa en la represión, en que los jóvenes de los grupos racializados son los que están más expuestos a la violencia policial y son digamos, los principales pobladores de las cárceles. Eso me parece que es fuerte. Y en ese sentido, son los que son objeto constantemente de discriminaciones y exclusiones de quienes representan la ley, el Estado, el personal que toma decisiones en los organismos. Bueno, entonces, y también lo otro que es importante al decir que hace parte de una matriz de opresión que lo conecta con el patriarcado y con el capitalismo, es que efectivamente también hay diferencias en este racismo estructural. Pero bueno, eso es como un paneo general, como para que sigamos en la conversación. Pero sí me parecía importante como ese tipo de precisiones. Muchas gracias, Mara. Creo que sí era importante decir, entonces te agradecemos. Es buena introducción para que vayamos, pues sí, poco a poco desmenuzando toda esta complejidad. Entonces te agradecemos. Seguimos ahora con Tito. Entonces,
De nuevo, repito la pregunta, ¿cuáles son las expresiones de racismo estructural en los distintos contextos en las Américas? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ok. Sí. Pues yo creo que muchas gracias, Mara, por darnos ese contexto. A mí me gustaría como enfocarme más bien en el proyecto de mestizaje, particularmente el proyecto de mestizaje en México, que es donde me encuentro viviendo hace 6 años. Y cuando nos pasaron estas preguntas, pues me quedaba pensando mucho también en qué es el mestizaje y si el mestizaje es un proyecto específico en México y si no lo es, qué vasos comunicantes tienen con otros proyectos de racismo estructural en otros lugares de Abya Yala o América Latina, el Caribe hispano. Entonces, a mí me interesa mucho, yo considero que es importante nombrar no solamente qué cosa es el mestizaje, partiendo de la profesora Mónica Moreno Figueroa, que dice el mestizaje es simultáneamente una ideología política hegemónica, como también una promesa social y racial de equidad, aunque también es una experiencia racializada y una lógica racista de distribución de privilegio y exclusión dentro de la vida cotidiana. Para mí entonces el mestizaje, bueno, es muchas cosas y está muy de moda hablar de mestizaje ahora, lo cual me parece como hermoso y peligroso a la misma vez, porque como vivimos un momento de capitalismo, de tanto extractivismo, siento que todo se capitaliza muy rápido y se politiza muy rápido. Entonces, esas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta cuando hablamos de mestizaje. Pero, lo siento, para mí también el mestizaje es como el centro de la organización eh, racial, de género, de clase, de sexualidad en Latinoamérica y también algunos países del Caribe hispano como República Dominicana, Cuba, también pienso que Puerto Rico, pero tendríamos que hablar con los puertorriqueños a ver qué piensan de eso. Y crea narrativas, discursos, cuerpos, políticas de racialización y de desracialización que sostienen y soportan la supremacía blanca, la ideología del progreso, la modernidad y los valores eurooccidentales que sostienen como la vida cotidiana. Además de eso, generan un borramiento de la diversidad, de la estratificación racial histórica, producto que proviene de la esclavitud y todos los procesos de casta que ha existido en Latinoamérica y en México también, creando un sujeto homogéneo, ¿no? Un sujeto que, en fin, es el ciudadano. Y lo digo en el ciudadano o no, y no la ciudadana, porque también el mestizaje está atravesado por procesos de implicación de opresiones. Entonces, teniendo ese como idea, yo estoy muy interesado en pensar a partir de una perspectiva como una persona migrante negra, qué vínculos también existen entre los proyectos de mestizaje, tanto en México como en Cuba, que son los lugares donde más he estado. Y para mí hay dos textos fundamentales que han moldeado tanto una nación como la otra y las relaciones entre ambas naciones, y pensando en nación no como algo lindo y bonito, sino como un proyecto de Estado-nación blanco mestizo que extermina constantemente a las comunidades negras e indígenas. Está el texto de Mi raza de José Martí y el famoso texto de La raza cósmica de José Vasconcelos, los cuales hacen de una manera, estuve leyéndolos anoche para poder decir esto, hacen desde una manera muy elocuente, pensando en la modernidad blanco-mestiza, hacen como una conciliación racial de lo que va a venir futuro, que va a ser las naciones mexicanas y cubanas. Y también generan alianzas entre ellos. Entonces, ese es sobre el racismo estructural que a mí me gustaría hablar, ¿no? Y el impacto que tiene en las formas de socialización cotidiana. Bueno, creo que ya se me acabaron los 5 minutos. Gracias. Gracias, nos dejaste así como yo quería seguir escuchando, pero gracias por nombrar especialmente pues sí, la ideología de mestizaje como un proyecto de nación como Geniza y que al final
busca el modelo de blanqueamiento y eso a partir pues, de políticas estatales específicas. Bueno, Pablo, ¿quisieras continuar? Gracias. Sí, gracias. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Y se ve la imagen del PowerPoint? sí. Súper. Gracias, Joa, por la invitación. Un honor compartir el espacio con ustedes y poder verles nuevamente, aunque sea a través de esta plataforma. Bueno, en lo personal voy a profundizar un poco en la parte más práctica de lo que ha comentado Mara y Tito en relación a cómo en Chile actualmente está evidenciándose empíricamente el racismo estructural, ¿no? Y aquí lo combino con el clasismo también. Creo que van juntos y de la mano, y para ello voy a ilustrar esta imagen que está a la derecha de mi pantalla, que es el diario de Santiago, santiaguino, que es La Segunda. Y en la parte de abajo aparece eh, una persona que obedece a un colono de acá asentado en Guaymapu. Su nombre es Jorge Luxinger Macay, y aparece en el contexto de las tensiones históricas que ha existido en el territorio mapuche, por un lado entre el Estado y el pueblo mapuche a través de sus comunidades y organizaciones, pero también con otros actores como son los colonos y las compañías forestales, a propósito del extractivismo y capitalismo que mencionaban anteriormente. Eh, y aquí lo que dice Jorge Luxinger es lo que piden las víctimas de la Araucanía a Boric. A Boric, que es un presidente que aún no asume, que va a asumir el 11 de marzo. Sin embargo, quien está hoy día en el poder es alguien de la propia tienda política del señor que está en la imagen, ¿no? Eso por un lado. Se citan 4 fuentes. 3 de esas fuentes son fuentes chilenas y una fuente es mapuche, Marcelo Catrillanca, que es la segunda persona que sale citada abajo. El diario corresponde a un grupo de mucho poder económico e influencia política en Chile que se le conoce como el Grupo Edwards. Y en este sentido se ejemplifica claramente de quienes están en ciertas condiciones en la relación poder y privilegio, como habló bien Mara, a partir de la figura que ocupa este señor en la imagen, pero en la ausencia de la figura indígena y la figura mapuche para contrarrestar o para ponerlo en igualdad de condiciones en este espacio. En segundo lugar, la figura del señor es una figura colona propia de un colono, ¿no? Con una vestimenta que ejemplifica a una persona, a un hombre empresarial, una persona que ilustra y que muestra autoridad, pero no solamente autoridad en el sentido de la formación de personas, sino también autoridad en el sentido de direccionar ciertas cosas que suceden en el territorio. Y asimismo es una combinación de un hombre con poder económico, pero también con poder político. A diferencia de la figura de Marcelo Catrillanca, que es la persona mapuche que sale citada en esta imagen, pero que no está presente en la portada para poder contrarrestar, como ya decía, la voz y la imagen de lo que quiere entregar, en este caso, este diario a su audiencia. Y aquí también es interesante porque ¿quién es la audiencia de este diario? Este diario santiaguino aparece después del mediodía, obviamente impreso en Santiago, es decir, solamente funciona en la capital, no llega a las regiones impreso. Sin embargo, uno lo analiza y lo percibe a través de la digitalización que tenemos hoy día, una de las ventajas. Y claro, y la audiencia general de este medio de comunicación es la persona que trabaja en la oficina, una persona que tiene un cierto poder adquisitivo y una audiencia que generalmente está vinculada de una u otra forma a ciertos poderes y a ciertas instituciones económicas en Chile y política también. Entonces con eso quiero mostrar de cómo funciona el racismo, pero por la ausencia de una figura mapuche ahí, pero también el clasismo. ¿Por qué? Porque va en la portada una persona racializada en desmedro y la ausencia omiten a una persona indígena para hablar de un tema que es tan controversial como las tensiones por territorio acá en el Guaymapu, en el territorio mapuche. Entonces, eso sería una parte de mi respuesta a la pregunta y bueno, seguir complementando más adelante. Gracias.
Gracias, Pablo. Y también porque también al final a través de las imágenes es muy claro cuáles son los mensajes y cuáles son las políticas también de blanqueamiento, de mestizaje, etcétera. Y bueno, entonces Exactamente. ahora sí podemos, con esta primera ronda, podemos pasar a la segunda, que obviamente está ligada. ¿Cuáles son las distintas respuestas y acciones antirracistas organizadas en el continente frente a todo este sistema de opresiones? Comenzamos con Mara. Me parece interesante lo que señalaron tanto Tito como Pablo, en el sentido de, bueno, por una parte, porque las acciones antirracistas están muy ligadas a la forma que también tiene el racismo latinoamericano. Y ese vínculo con el clasismo, es decir, las clases en América Latina tienen colores, y por otra parte, también se asume que porque supuestamente somos una sociedad mestiza, no tenemos conflictos raciales. Y que los conflictos raciales son de otra parte o si son nuestros, son del pasado. Entonces también las acciones antirracistas tienen mucho que ver con la forma en que se define el racismo a la manera latinoamericana, que es muy distinta a la forma en que se define el racismo en los Estados Unidos, donde las líneas de color son realmente compartimientos estancos y una persona, por una gota de sangre de cualquier otro color, ya queda necesariamente excluida del grupo blanco. En América Latina es diferente, justamente por el mestizaje. Entonces las respuestas antirracistas tienen que ver, están muy ligadas a esta forma del racismo. Sin embargo, lo que vale la pena señalar es que en el último tiempo sí se han generado acciones antirracistas, yo diría que en los últimos 10 años, y que esto tiene mucho que ver con el fracaso de la política multicultural, que también fue un intento político, digamos, en la región, de superar los conflictos raciales. Porque, como lo decía Tito, esto de la ideología del mestizaje también fue una forma de proponer una especie de democracia racial a través del mestizaje. Y el multiculturalismo también se pensó que era una manera de proponer una democratización de las relaciones raciales a través del reconocimiento de la plurietnicidad y multiculturalidad de los países en la región. Pero lo que vimos es que pese a ese efecto retórico, al nombramiento, al reconocimiento de esa multiculturalidad, en la práctica el racismo persiste. Es decir, hay reconocimiento, pero el racismo cotidiano continúa. Y el racismo estructural casi que permanece intocado. Entonces el panorama es muy complejo porque por una parte hay que señalar que efectivamente en más de una docena de países existe algún mecanismo gubernamental que está dedicado o que es cercano al tema de la discriminación racial. Pero todavía sabemos que falta mucho trecho por recorrer para que toquemos el núcleo duro del racismo estructural. Y quería describir rápidamente qué tipo de acciones antirracistas son las más frecuentes. Por una parte, en el ámbito mediático, donde se realizan campañas mediáticas en medios públicos y privados a través de los medios sociales, denunciando el racismo. También se han creado y se han implementado algunas leyes que criminalizan la discriminación racial. E incluso se han utilizado esas leyes para denunciar el racismo. También podría decir que en el ámbito cultural, y eso es bien interesante, se han hecho muchas intervenciones artísticas y estéticas que son orientadas a visibilizar, por una parte, el racismo, pero también a empoderar a los grupos indígenas y afrodescendientes en relación con el racismo. Es decir, la presencia, por ejemplo, de artistas indígenas y afros en los museos, también podríamos decir que su presencia misma en lugares donde nunca habían estado, eso también es un tipo de acción antirracista. Me parecen muy valiosas todas las iniciativas, sin embargo, tienen un inconveniente, están más focalizadas en los individuos y por otra parte han tenido hasta ahora más efectos simbólicos que prácticos. Y la modalidad menos frecuente antirracista en América Latina actualmente es la que va realmente al centro, es decir, la que busca la que busca reducir radicalmente las desigualdades raciales estructurales. Entonces, en ese sentido, ha sido muy difícil, por ejemplo, prolongar las acciones afirmativas, los programas de inclusión de poblaciones indígenas y afrodescendientes en el campo educativo y laboral.
Y vemos que, por ejemplo, es decir, con la llegada de Jair Bolsonaro, efectivamente, después de 16 años de acciones afirmativas, lo que hay es una reducción radical de ese tipo de acciones, porque justamente esas sí estaban horadando el racismo estructural, por lo menos en el ámbito educativo. También ha habido como un avance en cuanto a visibilidad estadística. Entonces se han incluido preguntas de autoidentificación en los censos de población y de vivienda. Y también yo creo que algo importante, el movimiento afro e indígena también ha incluido en su agenda política la demanda por ser incluidos en los censos. Y eso ha generado unos debates técnicos y políticos que son muy interesantes entre organizaciones, pero también con el Estado. Yo creo que todo eso es muy importante, pero todavía es insuficiente. Y lo otro, finalmente, es que el contexto de la pandemia ha perjudicado el mecanismo de algunos mecanismos participativos, por ejemplo, para preparar, para levantar el censo, para las actividades postcensales, pero no solamente, sino que también ha intentado frenar la movilización social. No lo ha logrado, pero ha intentado. Yo creo que dejaría así señalando que cada país, de todas maneras, en América Latina, tiene como trayectorias diferentes antirracistas. Y si, por ejemplo, encontramos que en Brasil hay actividades antirracistas desde los años 40, igual podríamos decir en los 50 en Colombia, yo creo que hay países como por ejemplo México, donde el tema del racismo no era muy claro y por supuesto no había una tradición de movilizaciones claramente antirracistas. Y yo creo que es lo mismo que sucede en el Cono Sur, donde realmente la palabra antirracismo es una palabra relativamente nueva en las movilizaciones sociales y políticas. Yo dejo por ahí porque, como ves, podría extenderme, pero creo que es importante que sigamos en la conversación. Muchas gracias, Mara. Y creo que es muy bueno que hagas como el contexto de la diferenciación tanto de temporal de estas palabras y las luchas. Y bueno, estuvo muy bien el mapeo de ciertas estrategias que, como dices tú, al final todavía falta en términos de colectividad y no solo individual y que vayan al centro. Tito, ¿tú qué opinas respecto a cuáles son las distintas respuestas y acciones antirracistas organizadas en el continente? Bueno, a mí más que las respuestas organizadas como tal, yo estoy desarrollando un proyecto que hasta ahora le puse como los puentes digitales de activismo afrodiaspórico, queer y trans, algo así. Y estoy muy interesado en abordar la emergencia de voces, activismo, trabajo de arte y educación antirracista, pedagogía antirracista que se está dando en redes sociales por activistas, artistas, intelectuales, académicos de mi generación, que es como ¿cómo se dice en español? Es como un quórum de gente negra, afrocaribeña, queer y trans, que estamos empujando precisamente los límites de la tradición antirracista, tanto afrocaribeña como latinoamericana. Sobre todo esos límites que no hablan que muchos de los protagonismos del antirracismo, al menos en español y por personas afrodescendientes y negras, somos personas que no somos heterosexuales. Y eso habla mucho de la esencia del antirracismo, pero también las políticas de respetabilidad negra que se imponen sobre el mismo, los procesos de la modernidad negra que se imponen sobre el mismo movimiento antirracista. Y yo estoy haciendo mi énfasis en el activismo digital precisamente por dos cuestiones que luego vamos a hablar, pero desgraciadamente la tengo que poner desde ya. Uno es el COVID, ¿no? Las consecuencias que ha tenido para la población negra, queer y trans, que sobre todo no estamos vinculados a instituciones académicas o a instituciones estatales o no tenemos trabajo fijo, precisamente porque encarnamos identidades muy marginalizadas para estas instituciones construidas en la moral blanco-mestiza, y que gran parte de nuestro trabajo se ha incorporado dentro de las redes sociales, y también por otra cuestión fundamental, y es que en México ha habido, voy a hacer
políticamente muy correcto, ha habido un despertar antirracista a partir del 2020 que está vinculado con las consecuencias, está vinculado con la expansión de las protestas antirracistas en Estados Unidos, con la muerte, con el asesinato de George Floyd y cómo llegó a México, que es, voy a decir despertar y no woke, que no me... que por un lado es fascinante, ¿no? Me parece para mi salud mental, entendiendo que desde que llegué en 2015 a México, uno de mis primeros tópicos de preocupación política es el impacto del racismo antinegro en los movimientos sociales. Es muy emocionante ver la rapidez que ha tomado este tipo de debates y conversaciones eh, en las redes sociales y en los espacios físicos sociales también de los movimientos sociales, ¿no? Y este despertar se ha traducido en la organización política antirracista de manera muy rápida. Entonces ahora hay muchas, como nunca antes, hay muchas organizaciones colectivas, proyectos, iniciativas, el Estado dando dinero para hablar sobre mestizaje, antirracismo. A la misma vez, estoy un poco, no sé si la palabra es preocupado o estoy sigiloso de ese despertar tan rápido y cómo puede opacar o, o no dejar tanto margen para las luchas previas que existían en México, que son las luchas de los pueblos afromexicanos, que son las luchas de las personas migrantes negras que hemos vivido aquí por décadas, que son las luchas también de los migrantes negros que están en las fronteras, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, las luchas de reconocimiento y de exigencia al Estado mexicano por el reconocimiento de humanidad de las comunidades afrocaribeñas que están en el norte del país, que están en el sur del país, que están en Tapachula, que están en Tijuana. Y entonces, este nuevo despertar a mí me emociona y me genera esas preocupaciones. Y por eso pongo mi esperanza y mi energía, y también porque estoy en conversación, soy parte de esa generación de gente negra, queer y trans, que está como empujando los límites del movimiento antirracista y tiene mucha influencia en estos espacios de activismo digital en México, no solamente para no opacar esas luchas que ya venían y que necesitan prioridad dentro del movimiento antirracista en México, sino también por la necesidad que existe de queerizar el antirracismo, ¿no? Porque si pensamos en cómo se ha construido, y aquí está la doctora Mara Vivero para que su trabajo aborda sobre eso, ¿no? Las construcciones coloniales sobre raza y género, pues vemos que en esas articulaciones, o esas articulaciones se han construido sobre procesos de profunda violencia sobre los cuerpos negros. Por lo tanto, la humanidad negra está dada a partir de, bueno, la deshumanidad negra está dada a partir de la humanidad blanca cis heteronormativa. Entonces, un movimiento antirracista tiene que devenir en un movimiento, lo siento por mi perro, en un movimiento transfeminista, en un movimiento afrotransfeminista, en un movimiento afrodiaspórico que cuestione esa humanidad blanca y también que cuestione el mestizaje como la forma en que se materializa esa humanidad blanca en Latinoamérica. Lo voy a dejar aquí. Gracias. Gracias, Tito. Me parece que, bueno, algunos de los puntos muy importantes que dijiste fue lo del activismo y, por supuesto, esta propuesta de queerizar el antirracismo y cómo también la heteronormatividad es parte de otra opresión. Pablo, si nos quisieras compartir distintas respuestas a acciones antirracistas. Gracias. Sí, gracias. Bueno, mencionar, antes de ir a la respuesta antirracista, mencionar que en Chile en particular como país hay una carencia de debate en torno a estos temas, ¿ya? Y como bien decía Mara al principio,
concepto antirracista está llegando recién al sur, se está discutiendo recién. Efectivamente, en Chile se ha dado, está también reciente, uno ve los debates, algunos debates, y está muy ausente. Uno ve las columnas de opinión de alguna gente supuestamente progresista o, o de supuesta influencia en el campo de las ciencias sociales en Chile y en la opinión pública, y estos debates carecen de la presencia en estos espacios. Por lo tanto, las jerarquías racializadas están vigentes en la estructura de los estados, más aún en el campo en el campo del poder empresarial, eh, en las universidades y en distintos espacios. Es decir, por ejemplo, quienes lideran, quienes están en los puestos de dirección, son personas, bueno, en Chile no hay algunas personas blancas, colonas, pero la gran mayoría es criolla, descendiente criollo, y esos son los que lideran los espacios, inclusive los centros que estudian, por ejemplo, temas vinculados al campo de estudio indígena, al campo mm, de estudios regionales, el tema de género también. Entonces, quienes están ahí generalmente tienen los tonos de piel mucho más claros. Entonces, ese análisis no está. Eso es la carencia que uno visualiza en el país. Y creo que va a comenzar y espero que se comience a fortalecer, porque también el país está viviendo un auge y un alza de personas que están llegando desde el otro lado del continente, ya sea de Haití, de Venezuela, de Colombia. Entonces, y obviamente, cuando uno le pregunta y conversa con la gente qué te parece la llegada de personas, me dicen un rechazo, ¿no? El rechazo por el color de piel, pero también por el empobrecimiento, la porofobia, como le llaman. Entonces, espero que podamos llegar a un debate más amplio a nivel país, a nivel de Chile, porque eso es lo que no se cubre, no, es lo que no está subsanado hoy día. Y a mi juicio, este tipo de conversación, y también espero que las conversaciones sean con las profundidades que requiere un análisis para hablar de racismo, no una cuestión como se ha hablado sobre el asunto indígena hoy en Chile por la gente indigenista, sino que vayamos al fondo del asunto. Y eso también requiere de muchas voluntades. Estoy refiriendo a la gente eventualmente con quien uno pudiese dialogar en Chile, pero también requiere de que las voces estén presentes en estos espacios. Ahora, volviendo al marco del movimiento mapuche, desde donde yo estoy situado, algunas respuestas antirracistas están a nivel individual, a nivel familiar y a nivel colectivo también. Y a mi juicio y desde mi perspectiva, el tema de la historia y la memoria propia, la memoria, no la historia escrita por otros, sino la historia relatada por nuestra gente, ha sido fundamental. La memoria también que se ha eh, que hemos, en este caso también a partir del trabajo que uno hace, que hemos fortalecido con algunos archivos coloniales, sin embargo, no solamente quedándonos con eso, sino reinterpretando esos archivos con nuestra misma gente, han salido también respuestas antirracistas, a mi juicio, que son muy potentes, y eso dice relación con la articulación de las distintas comunidades en conversar sobre nuestros propios asuntos que al fin y al cabo nos afectan en lo cotidiano. En segundo lugar, otro asunto muy relevante es la reciprocidad, que lo escribo en español porque en Mapudungun también tenemos un concepto que se llama Epuyumplequeyugun, y ahí cumple un rol fundamental para fortalecerse y para sanarse también en algunos casos, porque ya sean hombres y mujeres cargamos con algunas eh, consecuencias del colonialismo, ¿no? Que está muy inserto también en algunos casos en nuestro pensamiento, en nuestro andar, y también por todo lo que hemos recibido a partir de la educación colonial chilena. Otro asunto muy importante ha sido la movilización social, y ahí lo complemento con una foto. Esta movilización fue la semana pasada acá en Temuco, ahí participando alrededor de 400 personas. Bueno, obviamente no salen todos en la imagen, pero es una marcha, una movilización social que se hace en contra del gobierno de Piñera por una intervención extractivista que se quiere hacer en un territorio mapuche, de una comunidad que está acá en Galvarino. Sin embargo, ahí es un espacio también para fortalecer y para decir, mire, Peño, Lamien, hermano, hermana, nosotros estamos en lo mismo, estamos en la misma situación, entonces aquí tenemos que complementar, tenemos que tener reciprocidad entre diversos actores mapuche, pero también entre diversas comunidades, que es
parte de la estructura que aún mantenemos. Y esto muy ligado a la defensa de los territorios mucho obviamente, también como ejercicio de descolonización, porque como bien decía al inicio, Chile desde Santiago y con todo lo que muestra de nosotros la misma prensa la misma portada con la cual abrí la presentación, se genera una figura muy lejana de las personas mapuches, dicen el bárbaro, el incivilizado, que todavía se mantiene en el canon de las personas citadinas y que como nos ven hoy día, ¿no? Y entonces, por ahí visualizo algunos aspectos que a mi juicio los puedo categorizar en respuesta antirracista. Obviamente hay mucho más, pero por ahora me quedo con eso y obviamente dispuesto a seguir conversando y si hay algún comentario por ahí que pueda decir, oye, ¿sabes que esto también se puede considerar? Pues bienvenido. Eso por ahora. Gracias, Pablo. Gracias por hablar de la memoria, historia, reciprocidad y también la defensa del territorio como parte de la lucha antirracista. Creo que es importante mencionarlo. Entonces vamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿cuáles son los saberes y epistemologías propias que se movilizan en las luchas antirracistas? Mara, gracias. Creo que Gracias. Yo quería señalar algo para seguir la conversación también con Pablo, y es señalar, es como puntualizar, por lo menos en Colombia sucede, que el tema del antirracismo es menos frecuente dentro de los movimientos indígenas que entre los movimientos afros. Que siempre se piensa que la raza concierne a la población afro y que la etnicidad a la población indígena. Entonces también eso ha sido, digamos, como un cuello de botella. Pero bueno, para engarzar con lo que tú dices, lo digo porque eso tiene que ver con las formas propias de grupos indígenas y afros de entender el racismo y qué saberes y qué epistemologías se movilizan en esas luchas antirracistas. Yo creo que de todas maneras es claro que en las luchas antirracistas ya se ha debatido la importancia también de producir y al mismo tiempo de validar conocimientos que han sido, digamos, elaborados por justamente por las poblaciones que han experimentado de forma sistemática tanto explotación como opresión, discriminación, y también que han visto sus territorios expoliados, despojados. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, yo quisiera señalar que en América Latina también hubo una elaboración propia de lo que llamamos hoy interseccionalidad. Y es que, por ejemplo, las mujeres afrobrasileras, desde los años 60, y eso es importante decirlo, estaban hablando ya de la tríada de opresiones, y mucho más en los años 80. Entonces hay que rescatar pensadoras como Lelia González, justamente que ella es quien, digamos, la creadora de este término de Améfrica Ladina, para nombrar el territorio en el que vivimos, y que lo que trata de mostrar es que esta América ha sido más africana e indígena que europea. Y lo que dice la palabra latina es lo que hace subrayar todo el tiempo los vínculos con Europa. Entonces también quería como poner en el centro, como teoría de cuño propio, todo lo que ha sido producido, por ejemplo, por las mujeres afrobrasileras. Ese concepto de amefricanidad, el concepto de Améfrica Ladina. También todo el trabajo que ha hecho Sueli Carneiro, que ella fue una de las primeras en buscar justamente ennegrecer el feminismo. Entonces, cuando hablamos de saberes y epistemologías propias, creo que hay que hablar de esta interseccionalidad, pero anclada en el sur, no la que acuñó Kimberlé Crenshaw en el 91 en Estados Unidos. Pero también hay otros ejemplos de conocimientos propios que han sido recogidos en el marco de luchas antirracistas. Pienso en este concepto del buen vivir, el sumakausaid en Quichua, el concepto de vivir sabroso, que ha sido elaborado en Colombia por los colectivos afro e indígenas en Berá, de la región del Pacífico. O digamos, también está la Uramba, o todas las versiones de lo que podríamos llamar el Ubuntu. El Ubuntu es el concepto africano, pero que se ha atemperado, se ha criollizado, y hoy, por ejemplo, el Ubuntu, el soy porque somos,
es el eslogan de la campaña política de Francia Márquez por la presidencia de Colombia. Entonces también es interesante porque podríamos decir que la presencia de una mujer negra pretendiendo la presidencia de Colombia, eso también es una acción antirracista, y que ella empiece a promover esa idea del soy porque somos, de dislocar del centro el individuo para proponer una lucha colectiva, comunitaria, pues me parece que es una manera interesante de movilizar, digamos, saberes propios en términos antirracistas. Entonces, también quiero subrayar que estas luchas y resistencias antirracistas se definen, digamos, en torno a ciertos elementos como la defensa de la vida, del territorio, de los conocimientos. También han enfilado baterías contra la colonialidad del saber, que justamente lo que ha legitimado es la imposición de un proyecto moderno y de un proyecto y de un modelo de desarrollo homogéneo. Entonces también todas estas luchas contra el desarrollo extractivista pues son formas de tratar de posicionar distintas maneras de entender la economía frente a este capitalismo depredador. Eso tiene un contenido antirracista, o sea, formas de desarrollo alternativo. O al contrario, la negación de cualquier proyecto de desarrollo que esté ligado a esa matriz moderna. Bueno, yo hablando de alianzas, que es la otra parte de la pregunta, ¿no es verdad? Ya Tito avanzó muchísimo porque estaba señalando, y me parece fantástico, que quienes están liderando los movimientos antirracistas en México son justamente las poblaciones racizadas, trans, queer. O sea, me parece maravilloso porque, bueno, ya no estamos hablando de ennegrecer el feminismo, sino de queerizar el antirracismo. O sea, me parece que estamos llegando, y también está hablando de activismos digitales. A mí lo que me parece interesante es que podemos recorrer un horizonte temporal muy interesante. Por una parte, como mirar hacia el pasado y digamos, recoger del pasado fuerza, por ejemplo, con conceptos como América Latina, pero potenciarlos hacia el futuro y convertir estas propuestas casi que en laboratorios de futuros posibles, de proyectos de humanidad hacia el futuro, no paseístas, como siempre se piensa que son las propuestas que son de las poblaciones indígenas y afros. Bueno, sobre todo indígenas, porque lo afro ha sido más vinculado con la modernidad, por supuesto. En todo caso, lo que me parece muy interesante es que en las últimas décadas, estas luchas, por ejemplo, anti-extractivistas han implicado alianzas entre mujeres, entre indígenas, campesinos, afrodescendientes, frente a toda la amenaza de esos proyectos extractivistas. Y algo que me parece interesante es que justamente estos saberes, estas epistemologías propias, abren la posibilidad de crear coaliciones solidarias entre distintos grupos alrededor, como te decía, de esos grandes ejes como son defensa de la vida, de los cuerpos y de los territorios. Eso así como un paneo general. Muchas gracias, y muchas gracias también por nombrar otras genealogías desde América Latina, como decía Lelia González, de conceptos, pero también la defensa de la vida y el territorio. Y nombrar también a Sueli Carneiro. Tito, ¿cuáles son los saberes y epistemologías propias que se movilizan en las luchas antirracistas? Bueno, como vengo del Caribe, pues para mí me parece que el Caribe ha sido como, bueno, eso no ni siquiera lo digo yo, eso lo han dicho muchos pensadores afrocaribeños, como el Caribe es el lugar donde se inició tanto la colonización como las primeras formas de esclavitud africana en las Américas y en el Caribe. Bueno, claro. Entonces, debido a esa experiencia, pues también tiene una larga tradición de pensamiento radical, anticolonial, antirracista. Sin embargo, para mí, desde donde yo me sitúo, me parece interesante cómo siguen siendo tres nombres los que cuando pensamos en el Caribe pareciera que son los únicos que aparecen, ¿no? Y es Frank Fanon, Ahmed Césaire y Edouard Glissant. Entonces, para mí, una epistemología antirracista tiene que expandir con mucha más fuerza
esa recuperación que decía Mara de nuestra memoria y nuestras ancestras. Y cuando digo nuestras ancestras, también hablo de una ancestría intelectual y de producción de pensamiento afrocaribeño que tiene mucho que brindar al movimiento antirracista de toda Via Yala. Y no concentrarnos tantos, o no concentrarme tanto, y expongo y propongo no concentrarnos tantos en esos 3 hombres cis heterosexuales, que como casi nadie habla de esto, y por suerte ya hay un libro publicado, es decir, que no es solamente lo que dice Tito, que es este libro que está aquí, de un profesor de una universidad de Virginia, que se llama Keguro Makaria, de un libro hermoso, que hace una crítica muy fuerte a la misoginia de Frank Fanon en su libro Pieles Negras, Máscaras Blancas, es decir, al machismo internalizado que tiene y a la homofobia también. Entonces, sin hacer un ataque personal a Frank Fanon, porque además sus libros nos han servido como un legado muy importante para comprender el colonialismo y el impacto psicológico, moral, en todos los sentidos del colonialismo sobre las personas negras y en general, yo siento, y muchos de los activistas con los que estoy en conversación, todo el tiempo nos están exponiendo otras líneas genealógicas que podemos retomar y priorizar en la lucha antirracista, que empujan también esos límites cis heteronormativos, esos marcos rígidos muy heteronormativizados que caracterizaría, pareciera, al antirracismo. Y por eso dije al principio que, en mi opinión, quienes estamos liderando el antirracismo en México somos personas que no somos heterosexuales y que no somos heteronormativas, y muchas ni siquiera somos personas cis. Pero pareciera que eso no es un dato prioritario cuando hablamos de antirracismo. Y eso a mí me remite, pues entonces, a qué genealogía de producción de pensamiento estamos priorizando para pensar el antirracismo. Y una de ellas son esta triada de pensadores negros afrocaribeños, cuando existen otras más. Por ejemplo, muchas veces hablamos de estudios decoloniales y no hablamos de Sylvia Wynter y lo fundamental que ha sido su pensamiento, que ahora está muy de moda en Estados Unidos, pero Sylvia Wynter es una mujer jamaiquina que se crió en Cuba, que luego fue a estudiar a España y que luego, como no la quisieron en ningún lado, fue a Estados Unidos y ahí se hizo profesora de la Universidad de Stanford. Pero gran parte de su pensamiento y de su producción de pensamiento es un pensamiento afrodiaspórico, que aunque sí tiene que rendir cuenta de los matices del racismo antinegro en Estados Unidos, a la vez dialoga con las formas de racismo antinegro, al menos en el Caribe. Y así podemos ir buscando muchas, que además muchos de estos activistas todo el tiempo están hablando. Por ejemplo, Johan Mijail, que es una travesti afrodominicana, pensadora, escritora y performancera que admiro mucho, siempre está hablando de Aida Cartagena Portalatín y cómo ella es la madre queer de Dominicana. Y Quillos, que es otra pensadora trans no binaria afrovenezolana que radica en España porque Latinoamérica está en candela para la gente negra y se tuvo que ir, ¿no? Es decir, la gente negra migrando constantemente, pues también todo el tiempo está recuperando genealogías que no parten del pensamiento de un hombre negro, cis, heterosexual, sino que son producciones que desafían hasta los límites de ese pensamiento y claro, porque además nuestros pensamientos también están limitados y están limitados a nuestra subjetividad. Entonces, a mí me interesan mucho esas otras genealogías que desgraciadamente quedan en la categoría de otras genealogías, ¿no? Cuando en realidad, mientras más empujemos el sujeto humano y cómo está atravesado por esta construcción eurocéntrica, cis heterosexual, pues más vamos a llegar al centro del antirracismo, que para mí es como el desafío constante de esa humanidad blanca, ¿no? Entonces, por eso también me interesan mucho los activismos digitales, aunque entiendo también
los límites del activismo digital. Sin embargo, en el caso de México, o lo que yo he podido recuperar en México, yo siento que ese activismo digital negro, afrodiaspórico, afrocaribeño, queer y trans está funcionando como una especie de literacidad racial. Está generando pedagogías antirracistas que no provienen de un libro donde a la misma vez que tiene un poderoso discurso anticolonial, está promoviendo un discurso profundamente misógino, como es el de Fran Fanon. Y que muy pocas veces nos atrevemos como a desafiar, además, ¿no? Entonces, eso es las genealogías que a mí me interesan, que yo propongo, que soy muy entusiasta y que no se encuentran también en libros. O si se encuentran en libros, son libros que están en el último lugar de la biblioteca, pero que no solamente se tiene que reducir a la plataforma de conocimiento académico escrito, que se encuentra en el arte, en la poesía, en las prácticas espirituales de la gente negra, en el performance, en el mismo mundo digital que al parecer va a seguir, ¿no? Y se está convirtiendo en una herramienta muy importante del futuro también. En la palabra hablada, en la imaginación, en la resiliencia negra, en la crueldad negra. Esas también son otras plataformas de producción de conocimiento que muy pocas veces se da como prioridad también para entender los procesos históricos de la genealogía del pensamiento negro. Eso. Muchas gracias, Tito. Y bueno, hablar eso, lo que acabas de decir, de plataformas más allá de libros y conocimiento académico, sino ir pues a otros campos como el arte, la espiritualidad. Pablo, ¿quieres continuar? Sí, efectivamente, uno de los saberes y epistemología mapuche en este caso tampoco se encuentra en los libros, tampoco está en ese tipo de plataforma, ¿no? O artículos académicos, claro. Durante los últimos tiempos sí se han intentado hacer algunas aproximaciones a algunos conceptos mapuche, pero eso generalmente está presente en la vida cotidiana, en el día a día y en los territorios y en las personas que eh, dialogan y están en esto de la reciprocidad, ¿no? En esto de la reciprocidad o del kulugún, como se dice en Mapudungun, con los respectivos territorios y con toda la fuerza y con todas las vidas que existen en esos espacios. Y, por ejemplo, nosotros, uno de los conceptos que hemos utilizado y que es muy común escucharlo en distintos eventos, me refiero a eventos mapuche, trabún, es el Istrofilmonien, que dice relación eh, con todas las vidas presentes, con las vidas humanas y no humanas eh, que, que podemos encontrar en unos territorios, ¿no? Por ejemplo, la imagen que muestro ahí contiene algunos árboles nativos, unos guayes y algunos coligües que están apareciendo, ¿no? Y eso es una imagen que también tomé hace un par de semanas, que obedece a un espacio que previamente estaba plantado con plantaciones forestales, extractivismo nuevamente, y posteriormente pasó un fuego. Y por la carencia de agua no se pudo apagar un predio forestal, pero después estaba volviendo a renacer todas las vidas que previamente habían sido eliminadas por este monocultivo, ¿no? Y ahí, obviamente, ¿cuál es la importancia de este espacio? Si bien había pino, eucalipto, hoy día ahí está, por ejemplo, ese tipo de árboles que están ahí, pero también eh, en el espacio de abajo hay algunas hierbas medicinales que son utilizadas por algunas familias y algunos agentes nuestros que se dedican a la medicina en base a hierbas medicinales. Entonces, a pesar de que es una propiedad privada que obedece a una industria forestal que está sentada al lado del territorio, también es considerado parte del territorio y también del territorio mapuche, obviamente, y también es considerado como algo donde existen vidas, ¿ya? Y eso se tiene que defender, y eso lo tenemos que defender, uno obviamente lo tiene asumido, y eso se tiene que propagar y se tiene que conversar y compartir, sobre todo con las nuevas generaciones mapuche. Y ahí, y esto
entra en conflicto, ¿no? Que esto es una forma de gobernanza mapuche. El litrofilmonguén es un concepto, si bien es cierto, es de biodiversidad, pero también está cruzado por otros conceptos políticos, podría decir, como la gobernanza indígena, como la decisión en el territorio, y eso entra en contraste o en conflicto con algunas inversiones a larga escala que se hacen en nuestro territorio. Y esto también obedece a la relación que nuestra gente siempre ha tenido con estos espacios, siempre lo hemos tenido, o sea, como decía ahí, no solamente se sacan hierbas medicinales, sino también parte de los bienes que tienen las familias de acá, lo ocupan para alimentar a sus animales, los vacunos, etcétera. Entonces es considerado también parte del territorio. Y ahí viene la importancia de la defensa del territorio, viene la importancia de cuidar, viene la importancia de reforestar en lugares donde, donde hay carencia de forestación nativa, viene la importancia de cuidar, la importancia de preservar y que obviamente dialoga con otros campos como pueden ser los campos de estudios medioambientales y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a partir de este concepto del litrofilmonguén, nosotros como mapuche también es un concepto, es parte del saber, es una epistemología que nos mueve, que nos obliga también a defender el territorio, que nos obliga a recuperar nuestros territorios que en algunos casos han sido usurpados y que nos obliga a contrarrestar todos los avances que han tenido las industrias forestales y en este último frutícolas en territorios mapuche. Así que por ahí va un concepto, porque hay varios también. O sea, yo voy a ilustrar solamente uno porque hay otros y eso también van de acuerdo a cada territorio. No es que tengamos un concepto uniforme para todo el pueblo mapuche en general, sino que también se va adecuando a los territorios. Sin embargo, el litrofilmonguén, como lo evidencio acá, es algo que puede ser estándar en relación a otras comunidades, en relación a comunidades mapuche me refiero, en relación también a cómo nuestra gente se relaciona con los espacios. Eso. Gracias, Pablo. Epistemologías y conocimientos en torno a lo no humano y la relación íntima de cuidado y prácticas de cuidado también como otras genealogías de pensamiento, de conocimiento y de sabiduría ancestral. Y entonces ahora iríamos con la última pregunta, al menos desde otros saberes, porque sabemos que tenemos algunas preguntas del público que nos ve. Entonces, la última pregunta sería, pues yo sé que ya mencionaron un poco de esto, pero me gustaría que vayamos, sí, que sea el centro. ¿Cuáles son algunos retos de las luchas antirracistas que se presentan frente a COVID-19? Mara. Como decías, ya se ha adelantado, yo creo que yo voy a hablar muy brevemente también del activismo digital, pero lo dejo a quienes son activistas digitales. No soy una activista digital, entonces sería teorizar. Quiero hablar de cosas que son, digamos, más generales y que son también muy importantes. Por una parte, en relación con el racismo. Esta crisis derivada de la pandemia del COVID, lo que puso en evidencia también es como la eficiencia de los sistemas estadísticos para visibilizar la situación, por ejemplo, de morbimortalidad de las poblaciones afrodescendientes e indígenas, y la necesidad de redoblar esfuerzos para poder incluir la identificación étnico-racial en los registros administrativos y de salud y tratar de mejorar la calidad de esa información en los poquitos países de América Latina que ya la han incluido. Eso me parece muy importante. Entonces, esto es uno de los retos que tenemos frente a la pandemia. Otro reto es que persisten muchísimas deficiencias en los sistemas de salud, que están muy ligados a lo que decía al inicio, que es el racismo estructural. Y esto lo que hace es propiciar, aumentar la vulnerabilidad durante la pandemia. Entonces, realmente ya se ha hablado muchísimo de eso. La pandemia lo que hizo de lupa agrandadora de todas esas desigualdades preexistentes, ¿no? Entonces, pobreza, alto índice de trabajo informal, alto porcentaje de población sin acceso a fuentes de aguas mejoradas,
carencias de unidades de cuidados intensivos. Entonces todo esto en contextos pandémicos ha sido pues fuerte. Por supuesto, no hay una política pública de salud con perspectiva interseccional. Entonces, tampoco hay una mirada de las necesidades diferenciadas de las distintas poblaciones. Para hablar del caso colombiano, persiste el conflicto armado, el desplazamiento, el enfrentamiento entre pandillas, la muerte selectiva, la desaparición forzada, la delincuencia asociada al narcotráfico en los territorios de población indígena y afro en medio de la pandemia. Entonces también hay que decir eso, que eso es importante. Yo creo que la pandemia también puso de presente la necesidad de tomar en serio justamente estas prácticas comunitarias, que son las que han permitido resistir a la pandemia. Y esas prácticas comunitarias incluyen cuidado de personas mayores y de niños, preservación de hábitos alimenticios, preservación de recursos terapéuticos y espirituales, de prácticas productivas para el autoconsumo y no solo para la comercialización. Y todo eso ha sido fundamental para resistir a la pandemia en este contexto de racismo estructural. También la importancia de la autogobernanza, de la organización propia, que también lo que permite que se dignifiquen los conocimientos que existen en las comunidades. Entonces, sí que también han permitido en algunos momentos reclamar autonomía política, económica, ontológica. Y otra cosa podría decirte, yo creo que fundamental, bueno, por supuesto que también durante la pandemia el confinamiento, bueno, por una parte como que nos remitió a la corporalidad, y eso creo que es importante porque este confinamiento nos obligó como a repensar pues muchas de las, digamos, de la forma en que nos estábamos relacionando. Bueno, y algo que se ha desarrollado, por supuesto, es todo lo digital. Es decir, lo tuvimos que vivir como docentes. En 2 años nos convertimos ahora en docentes virtuales y tuvimos que desarrollar habilidades que no teníamos. Entonces, el espacio digital ha crecido y yo creo que muchas de las acciones antirracistas que también han permitido generar puentes de comunicación en relación con la pandemia han pasado por el medio digital. Y ha habido experiencias interesantes al respecto. Pero no quería dejar de lado, digamos, como enlazar lo más estructural y lo más, digamos, como el ABC, para luego sí soñar de las utopías que también, las resistencias que se generan en estos contextos de crisis, como el de la crisis sanitaria de la pandemia, ¿no? O sea, no es solamente crisis sanitaria, por supuesto, es la confluencia de muchas crisis. Gracias, Mara. Como dices, una lupa agrandadora de todas las opresiones históricas, pero también una ventana a prácticas comunitarias de resistencia y de la corporalidad, exploración de la corporalidad. Tito. Bueno, yo creo que en este sentido yo voy a hablar desde mi propia experiencia, cuáles son algunos, y también ponerlo en conversación con incrementos no de retos, pero sí de reforzamiento del control y de las políticas de vigilancia sobre la gente negra en los lugares que más me mueven, que son México, porque es donde vivo y donde he decidido hacer mi vida, y Cuba, ¿no? Yo siento que, y también otros lugares donde los estados, las formas que han eh, utilizado para disminuir el nivel de contagio ha sido a partir del incremento de la policía y de la vigilancia, sobre todo de la gente negra, y hablo de la gente negra porque es mi experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que me parece para nada fortuito ha sido pues todo el incremento de la policía y de la represión policial en Cuba, todo bajo, bajo la política de quédate en casa, disminución de los niveles de contagio de la pandemia, todo el proceso de represión dictatorial que hay en Cuba en estos momentos,
la cantidad de personas encarceladas por las protestas del 11 de julio, la cantidad de personas menores de edad, es decir, personas entre 13 y 17 años que están encarceladas, que son el 40% de las personas encarceladas en estos momentos por las protestas del 11 de julio. Eso también está vinculado a los retos que nos presenta el COVID, ¿no? Que también para mí está muy vinculado con las políticas de represión y de control de los cuerpos negros del Estado mexicano, y todas las personas migrantes negras que están atravesando este territorio en estos momentos. Porque desde 24 de septiembre de 2021 ha habido una represión como nunca antes en México sobre las personas migrantes negras, específicamente comunidades haitianas y personas del continente africano que vienen, ¿no? Obviamente, a partir de la insistencia de muchas organizaciones y de los propios migrantes, hay cada vez más una preocupación política, pero la manera en que el Estado mexicano resuelve esta preocupación política es poniendo más policías y poniendo más militares y paramilitarizando más la zona. Y eso está vinculado con el COVID porque eso viene de la fragilidad blanco-mestiza de controlar las poblaciones supuestamente para evitar los contagios, ¿no? Entonces, pero por otro lado, tampoco los estados nos brindan las políticas públicas necesarias para vivir, como decía Mara Viveros anteriormente, con una calidad de vida digna. Entonces, para mí ese incremento de la policía y de la represión policial también es un reto que no es un reto, es una consecuencia del COVID, ¿no? Es una de las medidas en que los estados-nación están intentando regular sus poblaciones. ¿Y quiénes son las poblaciones que históricamente se tienen que mover más? Pues la gente negra que no tiene otra forma que las economías informales y todas esas denominaciones complicadas para nombrar cómo la gente negra sobrevive, ¿no? Y por otro lado, a mí, y esto no es un reto, ni es pero sí es una consecuencia que lo tomo desde un nivel muy personal, es, Bell Hooks decía como que los hombres negros necesitan estar quietos. Stay still, decía ella. Y yo siempre he tomado ese pensamiento que ella proponía porque habito una masculinidad negra, ¿no? Entonces, sin embargo, los índices de violencia de género, violencia doméstica, se han incrementado durante la pandemia porque la pandemia lo que está evidenciando es que los hogares no son un lugar seguro para muchas personas, para muchas mujeres, para muchas personas trans, no binarias, para muchas personas que su presentación de género es femenina. Entonces, desde un lugar personal también, la pandemia yo siento que ha evidenciado, ha desafiado las genealogías de resistencia y de lucha que están protagonizadas por las personas que encarnamos la masculinidad. Cuando pensamos en esas genealogías de resistencia, son las revoluciones, los procesos políticos, la violencia. Sin embargo, la pandemia nos está empujando a encontrar otras formas de resolver y de luchar. Y para mí eso es emocionante y algo que he aprendido con la pandemia es a escuchar activistas que tienen que estar quietes porque físicamente no pueden. Y es el movimiento de la discapacidad, ¿no? Que es un movimiento que tiene unas herramientas muy poderosas de cuidado, de redistribución de recursos, que también está en diálogo con movimientos abolicionistas, que también está en diálogo con movimientos queer y con movimientos trans, y que proponen otras maneras de relacionarnos, de cuidarnos, que no sea la protesta pública, la revolución blanco-mestiza, y esas maneras como de movilizarnos políticamente, a mí las he tenido que aprender durante la pandemia, porque precisamente la pandemia lo que nos impuso es, si te mueves y sales y socializas con otras personas, pues puedes contagiar a otras personas, te puedes contagiar a ti, todas esas dinámicas, ¿no? Entonces, yo recupero mucho eso. ¿Qué activismos que han existido antes y que siguen existiendo nos proponen otras maneras de socialización que no es a partir de la romantización del hombre blanco y mestizo, del deseo de conquistar el mundo, ¿no? Y de las masculinidades negras de enfrentarlo. Y también me llama la atención mucho cómo se ha incrementado la violencia
y la impunidad sobre la violencia de la gente negra en esos lugares liminales o esos lugares que también están muy vinculados a la romantización blanco-mestiza, como son, por ejemplo, Chiapas y Cuba. Y lo dejo ahí. Gracias. Gracias, Tito, por hablar también de, pues sí, perfilamiento racial, militarización, violencia doméstica, pero también de escuchar otras genealogías como el movimiento de la discapacidad y las propuestas de cuidado y de comunidad. Pablo, Gracias, Joa. Sí, antes preguntarle a Mara si desde Colombia se puede, o sea, las personas que están en el extranjero con nacionalidad colombiana pueden votar en Colombia en estas próximas elecciones. ¿Por qué lo pregunto? Porque precisamente el otro día estaba viendo unas noticias en un noticiario de acá de Chile y estaban abordando los principales candidatos y candidatas de Colombia, obviamente. Y ahí estaba saliendo Gustavo Petro y también estaba saliendo Betancourt, ¿no? Pero omitían a Francia Márquez, ¿no? Gracias, Como usted Márquez. estaba mencionando, sí. Entonces, por eso le pregunto. Y eso es lo que están mostrando, por lo menos acá, y lo que está consumiendo la gente en Chile, a partir de ese pequeño reportaje. Pero incluso en Colombia muchas veces se omite el nombre de Francia Márquez. Lo que es impresionante es cómo ella desde el margen ha logrado como erosionar el centro. Es a partir Ujú. justamente de redes digitales, digamos también de la simpatía de que goza dentro de movimientos feministas, de jóvenes, de la población LGBTIQ más. Entonces, es desde allí que ya ha empezado como a visibilizarse. Ah, en tu pregunta tiene que ver con el registro de la cédula Ujú. para Sí poder que, votar, pero por claro. supuesto que sí, Ah, ok. que está previsto. Pero lo que te quería decir es que igual en Colombia los medios de comunicación están al servicio de ciertos candidatos y, digamos, es muy fuerte la campaña también anti-Petro, ¿no? Sin que sea el santo de mis devociones, me parece impresionante, impresionante las campañas anti-Petro. Es terrible. Bueno, gracias, Mara, por esa actualización. Perdón, Que sí que la, nos tomamos ese pequeño sí, pedacito para el diálogo también. Pablo, por favor, qué pena, sí. sí, no, está bien. Bueno, en relación a los retos del COVID, bueno, acá en el sur, en el hemisferio sur, estamos asistiendo a una crisis hídrica muy grave, ¿no? Pero que ha sido profundizada sobre todo en el territorio mapuche, producto del asentamiento de la industria forestal. Y bueno, y cuando la gente, quienes eh, ya están poniendo los cuerpos al frente, pueblos indígenas son identificados y ellos identificables como terroristas, siguiendo lo que plantea la investigadora Lenape Joan Barker. Entonces, en ese sentido, hoy día, por ejemplo, tenemos el Guaymapu en territorio militarizado. Desde el 12 de octubre del año pasado, el territorio está militarizado. El 12 de octubre, una fecha emblemática porque es el Día de la Resistencia Indígena, por lo menos acá. Entonces, desde ahí nos acompañan militares en las principales localidades, pueblos o entrada a comunidades donde hay resistencia a proyectos principalmente forestales y colonos. Sin embargo, una de las cosas con las cuales estamos navegando es con la carencia del agua, la crisis hídrica. Es un asunto muy complejo, sobre todo aquí en esta zona donde yo precisamente estoy asentado ahora, en Galvarino. Hay un déficit hídrico muy grande, o sea, muchas familias dependemos de lo que nos provee el municipio, el gobierno local para poder beber o consumir el agua. Sobre todo, más aún, se exacerba mucho más en las áreas rurales. Eh, y ese es uno de los retos. En adición, otro de los retos ha sido cómo en los territorios, hoy día, bueno, a propósito, la gran mayoría de la gente mapuche vive en la ciudad, principalmente en Santiago, en Temuco, en Concepción, Valparaíso algunos, pero algunas familias jóvenes, producto de esta pandemia y producto de la inestabilidad laboral en esas ciudades, han vuelto a las comunidades, han vuelto a los territorios. Y eso significa otro desafío, producto de la limitante de territorios que hay. En algunos casos complejiza un poco la situación porque dicen, ya, hago mi casa acá, pero está bien,
pero hay un espacio limitado porque generalmente el papá, la mamá ocupa esos espacios para el trabajo doméstico, para la chacra, entre otros. Entonces ahí no es que haya un conflicto, pero sí hay una, hay un reto, ¿no? Y eso también se profundiza con que cuando llega una nueva familia tiene que hacer todos unos trámites burocráticos ante algunas instituciones gubernamentales para que posteriormente le vayan a dejar el agua, que como sabemos, no todos en esta pandemia dicen lávese las manos, pero si no tienes agua, ¿cómo lo haces? Ese es otro reto. Sin embargo, las cosas positivas que también ha traído la pandemia es, bueno, profundizar y la solidaridad que existe entre nuestra gente cuando alguien ha adquirido el virus en este caso y hay una preocupación constante, según lo que he de acuerdo a mi experiencia también desde el territorio donde hablo, que ha sido profundizada porque el neoliberalismo también ha impactado en las comunidades indígenas, en las comunidades mapuche, el individualismo también está presente. Sin embargo, a partir de todo esto, se ha visto reforzada la solidaridad y la reciprocidad entre familias y entre personas que sabemos que hay alguien que está en condiciones inestables en términos de salud o también económico. Entonces ahí nos movemos internamente, dirigidos por nuestros dirigentes en algunos casos, y se hace este fortalecimiento intracomunitario. Entonces creo que también es como una parte positiva de que tampoco no ha sido todo malo. Y obviamente uno siempre está contento con que la gente regrese a su territorio porque uno también se piensa desde acá, ¿no? Se sitúa desde acá no solamente en el aspecto de pensar, sino también en el aspecto de como forma de vida, con todo lo que ya he expresado anteriormente. Así que por ahí van algunos retos que visualizo y que están presentes. Gracias, Eso de mi Pablo. parte. Gracias, Pablo. La militarización, la carencia del agua y por otra parte, pues el fortalecimiento de la solidaridad y la reciprocidad como algo que ha generado. Y bueno, ya estamos así como en el límite del tiempo, pero queremos leer algunas de las preguntas que nos enviaron por Facebook. Y las voy a leer y cada uno de ustedes tendría como 5 minutos para elegir la pregunta que quiera y también como para hacer un cierre, un pensamiento, reflexión final. Diana Negrín da Silva dice, buenísimo webinario. Tanto lo que plantean Mara como Tito me hace pensar en la importancia del trabajo de Bell Hooks y su relevancia en países latinoamericanos. En particular, pienso en la necesidad de mantener la conexión que considera la supremacía blanca, el capitalismo y el patriarcado como sistemas de presión estructural. ¿Cómo, cómo podemos tejer los diálogos entre los movimientos antirracistas a través de fronteras? Y puede servirnos utilizar el término de supremacía blanca como lente de análisis en América Latina. Otra pregunta es, ¿se han construido vínculos políticos entre el movimiento mapuche y la comunidad afromigrante mayoritariamente haitiana que ha llegado a Chile? ¿Hay alguna agenda antirracista que los vincule? Si hay una agenda antirracista que los vincule. Y ampliar la pregunta sobre las alianzas que se están tejiendo en distintas latitudes de agendas antirracistas entre pueblos originarios y negros. ¿Cómo se expresan estas alianzas y cuáles han sido los desafíos? Dolores Figueroa dice, gracias a las y los ponentes que tan animadamente están abordando el tema y sus contextos, quisiera preguntar sobre el rol que debieran jugar los medios de comunicación en movilizar mensajes antirracistas y antidiscriminatorios. Lo pregunto porque en el caso chileno las acciones de protesta mapuche más de las veces son malversadas en los medios de comunicación. Esa barrera informativa no ayuda a facilitar entendimientos y comprensión solidaria. Y Cristina Vera, muchas gracias por la organización de un panel tan necesario en estos tiempos. Me gustaría preguntar a los ponentes la relación que existe entre racismo y afectos. Y Juan Ilicachi Guzñay dice, saludos afectuosos desde Ecuador. Mi pregunta, ¿cuál es la diferencia del racismo estructural en la época moderna y posmoderna? Entonces, pueden elegir alguna pregunta o reflexión que quieran tejer entre las preguntas y serían como los últimos 5 minutos. Gracias, Mara. Me sorprendí, estaba pensando qué contestar, pero no importa, voy a contestar un poquito de todo. Yo quisiera decir que esto de la cultura del privilegio está muy asociado a la supremacía blanca, porque en el caso latinoamericano valdría la pena también tener en cuenta que lo mestizo ha sido hegemónico. Entonces, lo mestizo también ha oficiado como lo blanco. Entonces, al decir supremacía blanca,
estaríamos imaginando que el mestizaje no ocupa un lugar de dominancia y hegemónico en los contextos latinoamericanos cuando lo ha sido. Tal vez por eso lo de supremacía blanca habría que realmente adecuarlo a lo que es nuestra realidad latinoamericana, donde lo mestizo también ha tenido ese lugar. Eh, También quería decir que sí hay ejemplos en Colombia de alianzas entre pueblos originarios, pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes, y se vieron muy claro en el paro nacional, pues que del año pasado que duró tantos como 4 o 5 meses. Entonces, o sea, tanto en Cali como en Popayán, pues era evidente que la Guardia Indígena y digamos, incluso la figura de la Guardia Indígena también se ha empezado a reproducir en procesos de comunidades negras y el lenguaje es muy común. Por eso decía que estos conceptos que son lo del Ubuntu criollo, pero también estos conceptos del buen vivir, permiten generar posibilidades de coaliciones. Y no quiero terminar sin agradecer porque he estado muy contenta realmente de la posibilidad de escuchar a mis dos compañeros, a escucharte, es decir, a que hayan propiciado este encuentro porque pues son necesarios. Definitivamente también este diálogo intergeneracional yo lo agradezco muchísimo y creo que es refrescante de muchas maneras. Espero que para ustedes también, para mis compañeros. Gracias, Mara. Tito. Bueno, yo pienso que quiero responder las preguntas. Primero, a mí hay una categoría que me llama siempre mucho la atención, dos categorías que me llaman mucho la atención y que siento que son complicadas para pensar la presencia de las personas negras en Abya Yala y en el Caribe, y es activismo transnacional y fronteras. Si pensamos en la relación que existe entre la formación de los estados-nación y ciudadanía y cómo esos estados-nación y ciudadanía están construidos sobre la base de racismo antinegro, del extractivismo de los recursos y de los territorios de las comunidades indígenas, de la esclavización de las personas negras y de toda la violencia consecuente a eso. Pues entonces, esas categorías no dan cuenta de la experiencia negra en las Américas, en el Caribe, y también siento que generan como, ¿cómo puedo decir? Generan prefijos como afrocubanos, afromexicanos, que siento que más que vincularnos con los territorios, nos vinculan con los procesos de Estado-Nación, que para nada quieren ver a la gente negra feliz, ¿no? Entonces, a mí todo esto que estoy compartiendo de esta experiencia que estoy teniendo, son experiencias que están a través de redes sociales y entiendo las limitaciones de eso, pero son experiencias que la mayor parte de las personas que abordo y con las que converso no son, por decirlo de alguna manera, de mi país, ¿no? Somos gente negra de la diáspora y nos entendemos desde la diáspora. Obviamente que haber sido criado en un país como Cuba tiene matices muy particulares, pero hay experiencias de resistencia negra, de cimarronaje, de fugitividad y de experiencia de sobrevivir la violencia blanca sobre nuestros cuerpos, que generan muchos puntos en diálogo y que nos brindan un lente afrodiaspórico para pensar el mundo. Y la última pregunta que me gustaría responder, que me emociona mucho, es ¿cuál es la diferencia? Los afectos. Sí, ¿cuál es la relación entre el racismo y los afectos? Pues ese es un tema que me encanta hablar, ¿no? Porque precisamente, como todo está atravesado por el racismo antinegro y el racismo antiindígena, pues los afectos también están atravesados por eso, ¿no? Eh, yo, hay personas que dentro del movimiento antirracista que no les, que no se interesan por hablar del colorismo, pero para mí el colorismo es importante para pensar también cómo los afectos están atravesados no solamente por el racismo antinegro y el odio y toda la violencia hacia las personas negras y los matices que hay
si tu cuerpo es leído como un cuerpo masculino, si tu cuerpo es leído como el cuerpo de una mujer negra, si tu cuerpo es leído como una persona femenina, negra, y los procesos de desechabilidad de los cuerpos negros femeninos, hay hay una categoría muy que ilustra muy bien, que es la supermujer negra, ¿no? Que es esta idea de que las mujeres negras lo pueden todo, ¿no? Pero esa categoría de la supermujer negra está dada a costa es decir, está dada a partir de una identidad fijada en la esclavitud, ¿no? Que eran las mujeres negras, eran las nanas, las nodrizas, las que amamantaban a los niños blancos, las personas esclavizadas, y esa identidad se ha mantenido en el tiempo, no solo para las élites blancas, sino dentro de las comunidades negras. Son las personas negras, femeninas, tanto cis como trans, como maricas, quienes sostienen afectivamente al resto de la comunidad. Y cuando digo efectivamente también hablo de trabajo de cuidado en todos los sentidos, pero no, ese trabajo no se regresa a ellas, ¿no? Porque hay una expectativa social de que las mujeres negras nos tienen que sostener a todos a pesar de todo. Entonces ese a pesar implica que hay muy poco afecto para las mujeres negras, para las personas negras trans, para las personas negras queer, pero principalmente para las personas negras que se identifican como personas femeninas, porque el trabajo de cuidado está ahí. Entonces, eh, cuando pensamos en el afecto y cómo se atraviesa a través también del colorismo, no es lo mismo cuerpos que son leídos como, ¿cómo puedo decir? Voy a utilizar esta palabra, aunque yo no me identifico con ella. Los cuerpos que son leídos como mulatos, debido a su acercamiento a la blanquitud, perciben más afectos que los cuerpos que son de piel más oscura. Y si unimos piel más oscura y feminidades, pues esos cuerpos, además de que son los índices, los mayores índices de feminicidio y transfeminicidio, son de mujeres cis y trans negras de color de piel más oscura. Ese es el último lugar en que ese es uno de los lugares más violentos que se manifiesta, pues, este desafecto hacia los cuerpos negros. Pero el primer lugar es el no acceso al amor y todo lo que tenemos que hacer para acceder al amor. Todas las negociaciones que muchas veces están atrapadas en violencia. Por eso los índices de transfeminicidio en Brasil son de mujeres negras trans. Y si vemos en México, podrían ser parecidos. Lo que pasa es que la categoría moreno en México pareciera que no incluye a las personas negras, ¿no? Es parte del limbo del mestizaje. Entonces tengo muchas cosas para decir al respecto, pero no tenemos tiempo. Pero sí quería como hacer mi énfasis en eso. Gracias, Tito. Pablo. Sí, sobre la primera pregunta en relación a si es posible traer acá a la región la noción o la categoría de white supremacy, creo que no aplicaría según la realidad que tenemos en cada uno de los países. Por ejemplo, según lo que he visto en Chile, una persona puede ser racista independientemente sea blanco o no, ¿ya? A la realidad de Chile. Obviamente, generalmente está más direccionado con personas como la que mostré al inicio de la presentación, pero también sucede, y me imagino que las personas que han llegado a migrar, que han llegado a Chile, las personas morenas, las personas negras, que han llegado a Chile, lo han vivido en su trabajo y no necesariamente una persona blanca, ¿ya? Es una persona criolla, es una persona que ejerce el racismo, es una persona que vive en el barrio, es una persona que vive en la población, como se dice acá, que también ejerce ese tipo de racismo, ¿no? Y es lo otro interesante, es cómo también esto es transversal, es decir, lo puede hacer una persona progresista que tenga tendencias políticas de izquierda, pero también lo que puede ser una persona de derecha, generalmente. Y eso es otro asunto que está bien, es muy poco abordado también, y creo que hay que ponerlo a la mesa, porque esa es la situación que personalmente yo he visto acá en Chile. Respecto a la relación, si es que hay alguna relación respecto, o sea, con alguna organización indígena mapuche o con alguna organización migrante de Haití, personalmente lo desconozco. Quizás en Santiago, donde están interactuando cotidianamente
puede que haya alguna interacción de reciprocidad, de apoyo, de colaboración, de colabor. Puede que exista eso, pero lo desconozco. En relación a lo que sucede acá en el sur, las personas que han llegado están más asentadas en las ciudades y en mi caso yo estoy más entre el campo y el pequeño pueblo que se llama Galvarino, donde estoy ahora. Entonces no hay un vínculo, por lo menos acá, organizacional de colabor. Y sí, eso sería mi respuesta en relación a esas dos preguntas. Y si hay que profundizar en algo más, si alcanzamos, por acá es disponible. Gracias. Gracias, Pablo, y gracias a todos por esta conversación. Ojalá fuera en persona, como dijimos, y también gracias a las personas que estuvieron viéndonos a través de Facebook y que preguntaron cosas. Y bueno, ahora Mariana quiere dar el último anuncio antes de terminar la sesión. Y no, antes que nada agradecer a los ponentes porque sí fue un diálogo muy fructífero. Estuvimos recibiendo muchos mensajitos de mucha emoción al escuchar sus palabras. Creo que nos dejaron con muchísimos aprendizajes y reflexiones para seguir tejiendo las alianzas que son tan necesarias. Y bueno, le queríamos decir al público que agradecemos también su presencia, que esta grabación, por si después lo quieren difundir, estará en la página de YouTube de Otros Saberes, bueno, de Otros Saberes en YouTube. Y también estamos convirtiendo el contenido de los webinarios de esta serie en podcasts para poderlos circular en radios comunitarias, en radios independientes, es decir, para que vaya más allá de los límites que a veces impone la tecnología vía Facebook, etcétera, de redes sociales. Y les invitamos a nuestros próximos webinarios. Tenemos uno el 21 de febrero, que va a ser sobre activismo digital en lenguas indígenas. También vamos a tener uno en marzo sobre medios alternativos, uno en abril sobre la defensa de territorios y en junio sobre diálogos y alianzas entre distintas luchas. Y nuevamente muchísimo gusto verles y escucharles. Con esto ya concluimos y esperemos verlos pronto en persona, ya no en cuadritos.